Listo, continuamos. Nuestra siguiente participante es la doctora Vanessa Romero. Su tema es genética y COVID. La doctora es graduada de medicina en la Universidad San Francisco de Quito y posteriormente obtuvo un PhD en genética humana en the Graduate University of Advanced Studies, Sokendai, National Institute of Genetics en Japón. Durante su PhD realizó investigaciones en genética poblacional y evolutiva utilizando secuencia de nueva generación. Bienvenida, doctora Romero. Buenos días con todos. Okay, voy a poner mi presentación. Perdón, denme un segundo. Ya. Muchas gracias. El día de hoy voy a hablar sobre genética y COVID. El día de hoy voy a topar varios temas. Voy a empezar con una descripción del SARS-CoV-2, un poco de la parte genética que nos llama la atención. Voy a hablar sobre la susceptibilidad, en especial las variantes que se han encontrado en Ecuador y por qué es importante conocer las variantes que hay. La susceptibilidad y protección que puedes tener dependiendo del tipo de HLA que tienes. Lo que son los Genome-Wide Association Studies. También vamos a ver un poco de eso. Sobre el Immunocompetence Handicap Model, que es el sistema inmune en varones. Los genes de respuesta inmune en cromosomas sexuales, los genes que están en el cromosoma y cómo los cromosomas X y cromosomas Y reaccionan cuando tienes una infección de COVID. Entonces voy a comenzar explicando un poco sobre el COVID. Entonces, este virus tiene varias proteínas. Voy a ver si tengo. Entonces, tiene varias proteínas. Esta es la estructura del COVID. Creo que todos las conocemos bastante. Tiene proteínas importantes. Primera, la proteína S, que es la proteína Spike, que es la que forma la corona, que es la estructura que está aquí en rojo. Tenemos la proteína M, que es un marcador viral. La proteína E, que se encarga de lo que es la estructura de la transmembrana, promueve el ensamble y la salida del virus. La proteína N, que es la nucleocápside, que se une al genoma del virus en un patrón de cuerdas, ¿sí? Ahora voy a hablarles un poco del COVID. Entonces, el COVID es este virus de una cadena de ARN de sentido positivo y tiene las 4 proteínas que son las más importantes que les mencioné, la espiga, la de envoltura, la de membrana y la nucleocápside. ¿Cuáles son las que se han visto en estudios que cambian más? Es esta proteína, los genes de la proteína S, del ORF3A, que son otras proteínas, del NSP13 y del RDRP. Entonces vamos a hablar un poco del ciclo del virus. Entonces ya sabemos que este virus tiene estas 4 proteínas importantes. ¿Para qué se usan estas proteínas? Entonces, para que el virus entre a la célula de su huésped, necesita que existan estos receptores, el AC2 y el TMPRSS2. El virus se une al AC2. Es necesaria que exista esta proteína para que pueda entrar a la célula huésped. El TMPRSS2, en cambio, se encarga de evadir la acidificación de los endosómica. Entonces, el virus no está muriendo, está evitando que el virus muera. Y ya cuando entra a la célula, cuando ya tiene su unión y penetrancia, tiene su replicación. Entonces, en la replicación del virus, el genoma del virus tiene que duplicarse. Y también tienen que haber la traducción o la producción de las proteínas estructurales, que son las 4 que hemos mencionado. El virus se ensambla y de ahí el virus vuelve a salir destruyendo la célula en la cual se replicó. Entonces, estos son los pasos que usa el virus para entrar a su célula huésped. Entonces, la susceptibilidad básicamente son 2 cosas. El uno va sobre la variante del virus que tú tienes. Hay virus que sabemos que son más agresivos, que causan más infección y también que pueden ser algunos que son un poquito más débiles. Y tenemos la variante del huésped. En las variantes del huésped tenemos que no todos tenemos el mismo sistema inmune. Tenemos la respuesta inmediata inmunitaria y el tipo de HLA.
Y también tenemos las células y los receptores en los cuales el virus necesita para entrar a las células y para replicarse. En varios estudios se ha notado que el SARS-CoV-2 en macrófagos alveolares puede causar una reacción de tormenta de citoquinas en los pulmones que lleva a un paciente a que tenga una enfermedad mucho más severa. Pacientes que han estado en UCI, en cambio, también se ha notado que tienen una gran cantidad de IP10, MCP1, M1P1, 1A y TNF-alfa. Entonces, la respuesta inmune está más aumentada, llevando a que tengan una infección más severa. Entonces, voy a comenzar hablando sobre las variantes del virus en Ecuador. Toda la información que voy a hablar en este momento viene de este paper sobre epidemiología genómica del virus de SARS-CoV-2 y sus lineajes de transmisión en Ecuador. Este paper se hizo en parte en la Universidad de San Francisco, con Paul Cárdenas, que pienso que muchos de ustedes han de haber visto en la televisión, y otras personas que son de bastante renombre en la parte de microbiología, como Gabriel Trueba y la Verónica Barragán. Entonces son bastantes personas que estuvieron involucradas por nuestra parte. Muy bien, entonces voy a comenzar con el gráfico, para que me puedan seguir un poco de lo que voy a hablar. Entonces, en este gráfico, en la parte inferior, tenemos todos los tipos de virus, porque recuerden que el SARS-CoV-2 muta, entonces todos los tipos de variantes que existieron en el país desde el inicio de la pandemia, o sea, desde que se introdujo, y después cómo fue progresando. Los colores van a representar las diferentes provincias. Los que son en verde son las provincias de la costa, los que son de rojo son las provincias de la sierra, y los amarillos son las de la Amazonía, y el azul son en Galápagos. Entonces, ¿cuál fue el primer virus que entró? O sea, ¿cuál es el primer tipo de SARS-CoV-2 que entró a Ecuador? Es esta variante que fue la B1.1. ¿Qué sabemos? O sea, primero lo detectamos en Guayas, y sabemos que vino o de Europa o de América del Norte en febrero de 2020. Después comenzó a mutar el virus y comenzaron a haber variantes de otros lugares, otras personas que vinieron también a nivel internacional. Y se encontraron variantes como la B1.1.74, que es la que ahora es más común, o más la que fue más presente, y la B1.1.1. Esta B1.1.74 entonces llegó a Guayaquil y empezó a expandirse en las regiones más cercanas. Entonces, por ejemplo, en un 60% estuvo en el Guayas, pero también se vio que un 49% estuvo en los ríos, y de ahí alguna persona que se fue para Imbabura también la llevó para allá, que fue un 38.9%. Entonces, ahorita todos estos datos es como que los obtuvimos de secuenciación durante todo el tiempo, y ahora podemos mirar hacia atrás para ver qué pasó. Entonces, ¿qué pasó? Vimos que en Guayaquil llegaron como que personas individuales que trajeron diferentes variantes, pero de ahí una variante se hizo la más común. Entonces, en Guayas pasó eso. En contraste con lo que pasó en Pichincha. En Pichincha, en cambio, vino una sola variante que se expandió a nivel regional, y también tuvimos un poquito de las otras, pero no era tanto como fue en Guayaquil. Pero ¿qué pasa cuando, porque hay esta diferencia, porque es importante notar esta diferencia entre la costa y la sierra, o lo que pasó en Guayaquil y lo que pasó en Guayas y lo que pasó en Pichincha? Es porque cuando se tienen introducciones muy masivas de muchos tipos, esas disminuyen y una se vuelve más común. En cambio, si tú tienes una que está muy común en toda la región, se va a expandir de una zona más grande y termina siendo más duradera. Entonces, como les había mencionado, ahorita estamos viendo como que hacia el pasado, sobre todas las variantes que entraron al país. Entonces, ¿cuántas variantes entraron al país? Cuando se secuencian los genomas completos del SARS-CoV-2, nos dimos cuenta que existieron más o menos 20 variantes en las que podemos, por ejemplo, aquí agrupamos a varios pacientes, entonces todos los pacientes que tomamos podemos ver que en total vinieron de 20 tipos diferentes de variantes. En este paper las nombraron desde la A hasta la V. Yo me voy a enfocar en estas dos, que es la D y la H. Entonces, cada una de estas 20 representa un evento en el que existió introducción del virus desde un destino internacional. Entonces, son 20 diferentes veces que se introdujo.
La D y la H muestran son dos componentes y se ven tres linajes de las transmisiones más individuales. Sí, de las transmisiones individuales. Entonces, ¿por qué es importante notar, o sea, por qué es importante secuenciar el genoma del SARS-CoV-2? Es para ver cuál es la más común en mi población, poder tomar medidas dependiendo de cuál es la más común, y también saber si puede ser que la una es más transmisible, la una afecta menos, o sea, perdón, es menos susceptible en vacunas. Eso es muy importante saber, porque ahora voy a cambiarle un poquito de tema, más a nivel global. Estos son los diferentes tipos que a nivel global los hemos nombrado, de variantes peligrosas del SARS-CoV-2. Entonces tenemos primero la variante alfa, que tuvo su origen en Inglaterra y que, bueno, la variante que se llama B1.1.7 tiene un cambio en la región de la espiga que le hace que tenga mayor transmisibilidad. Después tuvimos la variante beta. Esta variante tuvo su origen en Sudáfrica y tiene ya más variantes en la región de la espiga que le hace tener un acceso más fácil a las células. Es la B1.351. La gamma empezó desde Brasil, es la B1.1.28.1 o P1. También tiene alteraciones en los genes de la espiga y esta en cambio tiene más carga viral, tiene más efectos adversos y las personas son más susceptibles a tener una reinfección. Después tenemos la variante Delta que nació en India. Es la B1.617.2. También tiene sus variantes en la espiga y esto es súper interesante porque se ve que tiene una eficacia reducida a las vacunas. Y también tienen mayor riesgo de reinfección las personas que tuvieron el virus. Entonces, esto es de mucha importancia, o sea, tenemos que notar, o sea, esta es una de las razones por las que tenemos que secuenciar los genes y por lo que nos ayuda la genética a saber. O sea, es importante saber qué está en nuestra población, porque si la eficacia de la vacuna disminuye, tenemos que saber, o sea, es una señal de alarma. Después tenemos la variante lambda, que nació en Perú, pero también está regada en otros 30 países, que es la variante C37. También ya son muchas más mutaciones que empiezas a tener en la parte de la espiga. Y bueno, aquí todavía los estudios no pueden definir completamente si es o no es más infecciosa y si es o no resistente a las vacunas. Todavía faltan más estudios para decirles sí, sabes que si es más resistente o no es más resistente. La última que tenemos es la variante Mu, que está ahorita en Colombia y en América del Sur y en Europa, que es la B1.621. Y también tiene un poco de resistencia a las vacunas. Entonces es otra que tenemos que estar pendientes y seguir secuenciando más de los genomas del virus para saber qué sigue ahorita, o sea, ahorita qué está rondando por Ecuador. Ya. Ahora, bueno, esto es sobre las variantes del virus. Ahora voy a hablar sobre el huésped. ¿Qué pasa en el huésped? ¿Qué nos hace a ciertas personas más susceptibles o a ciertas personas tener más protección? Voy a hablar sobre esto, que este es un paper que publicamos este año sobre los HLA de riesgos en América del Sur y también ciertos epítopes potenciales para SARS-CoV-2. Muy bien, entonces, tal vez ustedes han de haber escuchado, bueno, el SARS-CoV-2, antes de SARS-CoV-2 tuvimos una infección por SARS-CoV y antes de eso hubo una infección que fue por el virus del MERS-CoV. Entonces, todos estos son parecidos estructuralmente. Cuando comenzó el MERS-CoV, se hicieron estudios y se vieron que el HLA-DRB1, el 1101 y el DQB1-0202 te daban cierta susceptibilidad. Entonces, si tú eres de uno de estos dos tipos de HLA, eres más susceptible a tener MERS-CoV. Cuando pasó lo del SARS-CoV, en cambio, se detectó que había tanto HLA de susceptibilidad y de protección. Y después, cuando fue lo del SARS-CoV-2, entonces dijeron, ok, el SARS-CoV-2 es muy parecido al SARS-CoV. Tal vez sea lo mismo, tal vez sean los mismos tipos de HLA que sean susceptibles y protectores. Algunos se mantuvieron. Entonces, por ejemplo, el de susceptibilidad, bueno, aquí está mal, ese es el B4601, es el mismo de acá, aquí está solo mal escrito, pero es el mismo
que te da susceptibilidad tanto como el SARS-CoV-2 como el SARS-CoV. Y de los protectores, en cambio, se notó que eran completamente diferentes, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas interesantes que se pueden hacer cuando conoces el HLA de tu población. Puedes detectar si un virus, o sea, si tiene susceptibilidad o protección ante un virus. Entonces, con esta idea, lo que hicimos fue decir, ok, en América del Sur, ¿qué está pasando? Estos estudios de aquí se realizaron en población asiática y en población europea. Pero en América del Sur, ¿qué está pasando? O sea, o sea, ¿por qué? O sea, ¿tenemos lo mismo? ¿No tenemos lo mismo? ¿Qué está pasando? Entonces, lo primero que hicimos fue buscar si habían bases de datos de HLA en América del Sur. Lamentablemente, no tenemos bases de datos. Entonces, buscamos, pero no hay ninguna así, una muy fuerte. Lo que sí hay son papers diferentes que se han publicado en diferentes regiones. Entonces, cogimos y agrupamos todos estos papers y buscamos cuáles son los HLA dependiendo de cada país. En Ecuador existen 3 papers que te mencionan la variedad de HLA, pero tienen una limitante, que es que la muestra es de pacientes de trasplante renal. Entonces, no es una muestra representativa de la población, es una muestra de pacientes con trasplante. Entonces, es una limitante porque no es la población. Pero es lo único que pudimos encontrar y con eso hicimos este acercamiento. Entonces, buscamos, o sea, solo para mencionarles por qué el 4601 y el 4503 tienen, el uno es de susceptibilidad y el otro es de protección. El HLA-B4601 tiene mayor vulnerabilidad porque tiene una disminución en la capacidad de presentación de antígenos del antígeno viral a las células inmunes. Y en cambio, el 2503 tiene un aumento en la capacidad para presentar péptidos de SARS-CoV-2 altamente conservados. Entonces, por eso es que la una te da más susceptibilidad y la otra te da protección. Ya. Entonces, bueno, tomamos toda esta información de que sacamos de papers y de lo que intentamos buscar en todos los países sobre los tipos de HLA. Y notamos que algunos sí no son tan comunes, o sea, no es que tiene un 60% de la población, pero sí notamos que en ciertos países, por lo menos de la parte de HLA protectores, por ejemplo, Argentina tiene una frecuencia un poco, no es tan alta, pero un poquito, del HLA-A2 y del HLA-C1203. De ahí Colombia tiene uno de susceptibilidad, que es el HLA-C0102, tiene un poquito en su población, y de ahí tiene protectores como el HLA-B1503 y el HLA-A2. Y de ahí Perú y Chile también tienen una frecuencia un poquito alta de lo que es el HLA-A2. Pero en Ecuador, nosotros no tenemos una frecuencia alta, en sí casi no tenemos estos tipos, los 6 tipos que les mencionaba de HLA, que son de susceptibilidad y protección. Entonces, o sea, ok, los estudios se han hecho en Asia y en Europa, pero en América del Sur en sí, ¿qué nos está dando susceptibilidad o qué nos está dando protección ante el SARS-CoV? O sea, no sabemos. Entonces, por eso nació la necesidad de continuar esta parte del estudio. Entonces, continuamos la parte del estudio. Entonces, de todos estos papers que sacamos, la información de cuáles son los más comunes en cada región, encontramos que los HLA más comunes en América del Sur es el HLA-02, el HLA-24, el HLA-35, el HLB-44 y el HLC-04. Entonces, ok, cogimos los que eran los más comunes y les hicimos, o sea, y usamos, bueno, ciertas herramientas bioinformáticas para ver en qué parte se unen al virus del SARS-CoV-2 o cómo está interactuando con el virus del SARS-CoV-2. ¿Están uniéndose bien? ¿No se están uniendo tan bien? Y lo que encontramos es que el HLA-3501 y el HLA-4402 se unen fuertemente al HLA, pero su HLA y los epítopes del virus. Entonces se unen fuertemente a la región de la espiga. Entonces podemos inferir que en América del Sur, o por lo menos en las regiones donde estos HLA son frecuentes, estos HLA son los que están luchando en contra del virus, ¿sí? Son los mejores para luchar contra el virus.
En Perú y en Ecuador, el HLA-3501 es común, pero en otros países, por ejemplo, como Colombia, este en cambio es muy bajo. Entonces también es interesante notar la diferencia que no solo es, no, o sea, no solo somos diferentes por una limitante geográfica, sino que nuestras poblaciones de por sí son diferentes. Entonces es bastante interesante cómo se vuelve la genética, en sí cierta parte, uniéndole con la parte clínica, nos volvemos más personalizados en cómo podríamos manejar a estos pacientes. Entonces, bueno, lo que sugerimos cuando hicimos este estudio es que existe una diferencia de alelos protectores de HLA que podían interactuar con el virus en poblaciones sudamericanas. Sería mucho más interesante poder hacer un poco más de estudio. Esto fue un estudio bioinformático, para hacerlo un estudio más de campo, pero también por sus riesgos no lo avanzamos más. También encontramos regiones en las que estos HLA comunes en América del Sur se están pegando fuertemente al virus. Entonces, estas regiones en donde se están pegando también pueden servir para el desarrollo de vacunas regionales. Porque recordemos que los estudios que se realizan en otros países, sean población asiática, en europea, en Estados Unidos, o sea, tienen otra población. La mayoría de ellos son personas blancas. Y nosotros tenemos una genética diferente, o que son de poblaciones asiáticas, y nuestra genética es muy diferente. Entonces también ahí nos nace la necesidad de poder desarrollar, o sea, muchas más tecnologías a nivel local. ¿Y por qué no una vacuna regional? Entonces es otra visión, ya no es simplemente dejarte llevar, ok, sí, en Estados Unidos hicieron esto, pero tal vez no nos funciona al 100%. Es solo una cosa que tenemos que notar, que es muy común que pasa en genética. Muy bien, ahora voy a hablarles, ok, entonces he hablado de las variantes que hubieron en Ecuador, qué nos puede proteger en Ecuador o qué nos puede dar una susceptibilidad. Y ahora voy a hablar, esto es a nivel global, ¿sí? Por eso se llama Genome-Wide Association Studies, que se hacen un poquito más ya a nivel global. Entonces, se comenzó este estudio buscando qué factores de riesgo te hacen que tú tengas un efecto, o sea, que te dé más severamente SARS-CoV-2 o que te dé una infección muy severa o que termines en UTI y cosas así. ¿Qué se sabe? Entonces aquí está, esto es un hazard ratio, entonces como tal vez recordarán de sus clases de bioestadística, el 1 es como que no tiene ninguna significancia y todo lo que es hacia la derecha te da un aumento, o sea, tienes una susceptibilidad a tener o que te dé COVID o que te dé una infección muy severa. Primero tenemos el sexo. Aquí solo hablamos de dos sexos, o sea, solo ponemos femenino y masculino. Recuerden que también tenemos personas de intersexo, pero que lamentablemente no se ponen en este tipo de estudios. O sea, no se los considera. Entonces, de estos dos sexos, los hombres están más afectados que las mujeres. Después tenemos la edad. Bueno, esto es un factor ya, o sea, estos no son solo genéticos, son en general. Mientras mayor eres, tienes mayor probabilidad de tener o que te contagien o que termines mal. Vamos a enfocarnos aquí en la parte de etnia. Las personas de raza mestiza tienen mayor probabilidad de tener una infección o de tener o de que esa infección sea muy severa. Y también las personas afrodescendientes. Entonces ya eso nos debería ser una señal de alerta para nosotros, porque en nuestra población básicamente somos eso. Y también, bueno, si tú tienes ya una presencia de condiciones médicas subyacentes, eso pienso que ustedes más de saben muchísimo más que yo, te da una infección de COVID más severa. Muy bien, ahora voy a hablar de este estudio. Este es un estudio de transancestría en la que se muestran factores genéticos y no genéticos que están asociados a una susceptibilidad y severidad del COVID, ¿sí? Ahora, yo solo me voy a enfocar en los factores genéticos, así que si ustedes quieren saber sobre los no genéticos, les pongo ahí el nombre para que lo puedan buscar. Bueno, pero en este estudio que hicieron, en este estudio tomaron a 15,434 personas que salieron positivas para la prueba de COVID. Y de estas, las personas que fueron COVID positivo y hospitalizadas, les hicieron el seguimiento. De estas se notó que un porcentaje alto de las poblaciones, o sea, en este estudio por lo menos sí consideraron a población latina y a población afroamericana, ¿sí? Usualmente no hacen eso, usualmente son poblaciones blancas, pero por lo menos en esta, 2,000 de estos 15,000 fueron latinos, y aquí solo 627 de los 15,000,
Y de los hospitalizados, de los 1.131, 197 fueron latinos y 75 fueron afrodescendientes. Entonces, ahorita les voy a explicar sobre unos gráficos que vamos a ver después, que se llama el gráfico de Manhattan. Parece complicado, pero es muy fácil de entender. Entonces, en estos gráficos de Manhattan, ¿qué hago? Ok, tengo estas personas que están infectadas y están en el hospital y las comparo con las personas que no estuvieron con esas complicaciones, que tuvieron SARS-CoV, pero no tuvieron que ir al hospital, ni les dio ni tan severo, ni nada de eso. Comparo sus genomas, o sea, comparo sus cromosomas. Entonces, aquí pongo, en este mapa lo que vamos a ver, todo aquí abajo, están los cromosomas del 1 al 22 y el cromosoma X, ¿sí? Y tenemos un umbral. Entonces, si las personas que tuvieron SARS complicado y las que no tuvieron SARS complicado tienen los mismos genes, se van a quedar aquí abajo. Todo lo que salga más arriba de mi umbral significa que en esa zona hay algo que está haciendo que las personas que están hospitalizadas, que solo es común en personas hospitalizadas, ¿sí? ¿Y por qué se llama el gráfico de Manhattan? Es por esto, porque si nosotros, esta es una foto de Manhattan, si nosotros vemos este panorama, vemos que hay unos rascacielos que están saliendo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que vamos a ver. Cualquier cosa que esté por arriba de mi umbral es lo que me va a decir, ok, aquí hay algo importante, ¿sí? Y ahora sí veamos un gráfico de Manhattan para susceptibilidad de contraer la infección. Entonces, este es nuestro umbral. Y aquí vemos que en el cromosoma 9 hay un gen que está asociado más en las personas hospitalizadas. Y aquí en esta región del cromosoma 3 hay algunos que están involucrados. ¿Qué hay en el cromosoma 9? Entonces, ¿qué es este gen del ABO? El gen ABO es el gen que nos hace que, por ejemplo, algunas personas sean grupo sanguíneo A, otras B, otras AB y otras O, ¿sí? Entonces, sabemos que las personas con el grupo sanguíneo A tienen un riesgo aumentado y las personas de grupo sanguíneo O tienen protección. ¿Pero por qué es esto? El SARS-CoV-2 en su espiga tiene una proteína parecida a la del grupo sanguíneo A. Entonces, como recordamos de nuestras clases de hematología, las personas con grupo sanguíneo A no tienen anticuerpos contra el grupo sanguíneo A porque lo que está es el receptor que está en sus células. Entonces no tienen este anticuerpo. Pero las personas de grupo sanguíneo O no tenemos ninguno, no tenemos ni A ni B en nuestros receptores de glóbulos rojos, pero sí tenemos anticuerpos en contra del A y tenemos anticuerpos en contra del B. Entonces, ¿qué pasa relacionado al SARS-CoV-2? Entonces, las personas del grupo sanguíneo A no tienen este anticuerpo para el receptor A, entonces el SARS-CoV-2 les va a atacar. O sea, van a entrar y su sistema inmune no lo va a notar. Pero las personas con grupo sanguíneo O, en cambio, tenemos este anticuerpo en contra del receptor A, y como es parecido al del SARS-CoV-2, ya tenemos anticuerpos hechos que le empiecen a atacar al virus. No afecta, no le van a atacar al 100%, pero algunos les van a atacar, ¿sí? Entonces ya tenemos una diferencia simplemente con el grupo sanguíneo. Y esto también fue publicado en otro artículo, o sea, esto lo que les estoy mencionando, fue publicado en este artículo de Genome-Wide Association Study of Severe COVID with Respiratory Failure. Lo segundo que vimos, ok, ya vemos el ABO aquí, pero también vimos que en el cromosoma 3 hay varios genes que están asociados a contraer la infección y a su hospitalización. Entonces, en esta región, o sea, aquí está solo marcado un gen, pero en sí fue en toda la región del cromosoma 3, 21.31. Entonces, ¿qué genes están en esa región? O sea, sabemos que están ahí, pero ¿qué genes están ahí? Tenemos aquí el SL6A20, que se encarga, o sea, este gen forma un complejo con el AC2. Recuerden que el AC2 es este receptor que se necesita para la entrada del virus. Entonces, esto causa o sea, si aumento mi expresión de AC2, también aumenta mi entrada del virus. Entonces, es una de las cosas que ya notamos, que las personas que tienen algunas variantes en este gen, tienen una mayor entrada de virus. ¿Qué más hay? O sea, este es el que más está asociado, pero ¿qué otros genes están en esta misma región?
hay el LZFTL1, que se encarga de la ciliogénesis y de la función de las células epiteliales y de las vías respiratorias. Tenemos el CXCR6, que promueve las células T asesinas naturales y la memoria residente en tejido CD8. Y el CCR9, que regula los eosinófilos reclutados en el pulmón. Entonces, el que más nos llama la atención es este de aquí, pero estos otros genes también podrían estar interactuando para que las personas contraigan la infección y también y la infección sea más severa. Muy bien, entonces hemos hablado sobre lo que es el gráfico de Manhattan y el GWAS. Entonces, ok, esto es lo que sabemos que está pasando con el virus y las variantes de susceptibilidad y protección. Ahora voy a hablarles sobre el Immunocompetence Handicap Model. No encontré una buena traducción, por eso la dejé en inglés. Pero esto es ¿por qué el virus, por qué las infecciones son más severas en varones? Esto responde a esa pregunta. Estoy hablando en infecciones virales en general. Ahorita voy a comenzar hablando en general y al final vamos a ver cómo luego podemos unir con la parte del COVID. Entonces, ¿qué es este Immunocompetence Handicap Model? Menciona que los varones tienen el desarrollo de los rasgos masculinos secundarios dependientes de testosterona. Entonces, este aumento de testosterona que hace que tengan barba, que tengan la voz más ancha y todo eso, causa una disminución en su sistema inmune. Entonces, por ejemplo, sabemos que los andrógenos son antiinflamatorios y bueno, en sí los estrógenos, a diferencia de los andrógenos, son proinflamatorios, pero también son antiinflamatorios. ¿Qué es este modelo? Entonces te dice, si un hombre tiene más testosterona, sí es cierto que va a tener más barba y va a ser en una selección las mujeres hacia hombres más de esa forma, pero su sistema inmune es malo. Eso es más o menos el Immunocompetence Handicap Model. Pero no es solo esto, ok. Esta es una parte, recuerden que el sistema inmune involucra un montón de cosas, es un poco, es malo, pero un poco, ¿sí? No es la única, este factor genético no es el único de que determina la inmunidad en varones. Hay muchos mecanismos, esto es una interacción multifactorial. Entonces, los mecanismos de estas diferencias relacionadas con el sexo son multifactoriales. No solo dependen de la testosterona, no es lo único que depende del sistema inmune de la testosterona, sino que es de genes que se codifican en cromosomas sexuales, factores reguladores, hormonas, microbiota. Entonces, son muchas cosas que interactúan en esto del Immunocompetence Handicap Model. ¿Qué tenemos en esto? Ok, entonces sabemos que hay una respuesta inmune diferente, una reacción cuando, por ejemplo, tú tienes un microorganismo que te está afectando. Las hormonas sexuales actúan de diferente manera en hombres y en mujeres. Y en mujeres tenemos el cromosoma X, que contiene un 10% de microARNs que regulan la expresión y degradación de productos génicos. Entonces, en sí, el cromosoma X tiene su propia regulación, que es en sí como las mujeres tenemos 2 cromosomas X, nos da un beneficio para la parte de la inmunidad. En cambio, en los varones, por solo tener uno, en cambio tienen solo tienen un cromosoma X y también ya vamos a ver que el cromosoma Y también puede afectar cómo la inmunidad actúa sobre una persona. Ya. Entonces, ahorita voy a conversar hablando un poco sobre lo que son los genes de la respuesta inmune en cromosomas sexuales. Ya. Entonces, en el cromosoma X tenemos varios genes que nos están dando a las mujeres como que un poquito más de ayuda en la parte del sistema inmune. Tenemos el receptor de la fractalina o el CXCR1 que dirige las células inmunes, incluidos los macrófagos, y también ayuda en lo que es el movimiento de las células inmunes hacia los tejidos y en los órganos inflamados. Entonces ya tenemos esto que nos ayuda un poco. También tenemos el gen del ligando CD80, que se une al receptor del CD40 y ayuda a las células presentadoras de antígenos, células B, monocitos, macrófagos y células dendríticas. Y también esta interacción con el CD80 con el CD154 traduce señales para la activación de células B dependientes de células T. Y además de eso, tenemos el gen de la sinasa 1 asociado al receptor de interleuquina 1. Sí, entonces todos estos, recuerden, las mujeres tenemos 2 cromosomas X
Y nos ayuda porque tenemos más cantidad de esto y los hombres sí tienen un poquito menos. ¿Qué pasa en el cromosoma Y? Entonces, el cromosoma X nos está salvando a las mujeres en muchas cosas. El cromosoma Y, en cambio, secuestra factores de heterocromatización, o sea, no hace que se activen ciertos genes. Por ejemplo, hace que no se puedan activar ciertos factores de transcripción que no son necesarios para que ciertos genes se activen. Se hizo un estudio en Europa y se notó que, bueno, el cromosoma Y no es que todos es igualito en todos los hombres. Igual diferentes poblaciones tienen diferentes tipos de cromosomas Y. Y en Europa hay este grupo específico que se llama el Y. Ese es un cromosoma Y tipo Y, que aumenta la respuesta inflamatoria, disminuye la respuesta adaptativa inmune y tiene un aumento de riesgo de la enfermedad coronaria por genes que están en el cromosoma Y. Pero también tienen un poco de ventaja los hombres en ciertas cosas. Por ejemplo, el número de copias de este gen del SLY y el RBMY, que regulan inversamente la susceptibilidad a las enfermedades autoinmunes. O sea, eso también te explica por qué los hombres tienen menos probabilidad de tener una enfermedad autoinmune. Las mujeres tenemos un sistema inmune un poco más fuerte, pero nos puede llevar eso a tener autoinmunidad. Entonces, tienen sus ventajas y desventajas ambos cromosomas. Recuerden que estoy hablando de cromosomas, no estoy hablando de sexos. ¿Qué más se ha visto en el cromosoma Y? Que el cromosoma Y, o sea, los tenemos con cromosoma Y, tienen una mayor susceptibilidad a la infección por influenza A, porque activan la expresión de citocinas proinflamatorias en las células T y aumenta la respuesta inmunitaria patógena en los pulmones. Así tienen una respuesta, o sea, tienen más susceptibilidad de tener y también de tener una infección más fuerte. Ahora voy a volver a hablar sobre los cromosomas X y Y y el COVID. ¿Qué está pasando en COVID? ¿Por qué los hombres están más afectados? Entonces, primero para empezar, la proteína, la ACE2, está ubicada en el cromosoma X. En sí, por eso nos haría pensar de que, ok, si solo pensáramos en esa proteína, es como que, ok, entonces las mujeres deberían estar más afectadas, porque tienen 2 cromosomas X. Pero en sí, recuerden que no es o sea, no solo es el AC2, sino es esta interacción entre diferentes células y la parte inmune, y qué células están expresando y todo. Entonces, ¿qué está pasando en el COVID? Las mujeres aquí que tenemos, bueno, las personas XX tienen una mayor expresión de los genes que había mencionado, el CXR3, el CD80, el IRAC1, pero y también tienen ciertos microRNAs que pueden regular otras partes del sistema inmune y también pueden regular la expresión del AC2. Ajá. ¿Y qué pasa en varones? ¿Qué pasa por el cromosoma Y? Entonces, con el cromosoma Y tenemos un número más reducido de natural killers. Tenemos una expresión de las proteínas proinflamatorias, aumenta la cantidad de la respuesta inmune de macrófagos, también la respuesta inmunitaria en pulmones, tienen una aumentada respuesta inflamatoria con una disminución de la respuesta adaptativa, por lo que ya había mencionado. Y todo esto está llevando a que las personas con cromosoma Y sean más afectadas, ¿sí? Y bueno, con eso espero que les haya gustado la charla. Estas son las conclusiones o las cosas que quisiera que se lleven de esta charla. Primero, que el SARS-CoV-2 es un virus que está cambiando y detectar las mutaciones locales o saber qué variante está rondando por Ecuador o por nuestras salas es muy importante porque ya vimos, algunos pueden tener más transmisión, puede ser resistente, puede tener un efecto con la vacuna. Tenemos que seguir continuando con esta parte de la secuenciación para saber qué está rondando por todos los hospitales. También, como les mencioné, que, o sea, a nivel mundial se dice, ok, estos son los tipos de HLA más susceptibles y de protección, pero son para las regiones de donde se hicieron estos estudios, son para Asia, son para Europa. En cambio, en América del Sur, o sea, esos no son comunes, tenemos nuestros propios HLA, pero sí necesitamos una buena base de datos para poder decir, ok, sí, estos son individuos de población general, no de trasplante o no de otras cosas, que ok, sí, en mi población estos son los más comunes y ok, este virus me va a afectar más, me va a afectar menos. Hasta ese nivel puede llegar, ¿sí? También reportamos, como les mencioné, nuevos epítopes para la producción de tal vez vacunas regionales, que sería interesante que sea algo que se pueda utilizar. Y de ahí también vimos grupos que tienen una susceptibilidad aumentada
por sus expresiones genéticas o las personas del grupo sanguíneo A. O sea, por la expresión de este grupo sanguíneo tienen una susceptibilidad aumentada. Las variantes que les mencioné en este cromosoma en el 3p21.31. Y de ahí lo que vimos del handicap model, de por qué los varones están más afectados que las mujeres, por su aumento de testosterona y por cómo reacciona en sí el virus en su cuerpo. Eso es todo y si tienen alguna pregunta, quisiera escuchar. Gracias, doctora, por su participación. ¿Alguna persona que tenga alguna inquietud, por favor, lo puede poner en el chat o en el blog de preguntas? Esperemos un momento para ver si es que alguien nos puede ayudar con alguna pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la principal propiedad o característica que tiene el virus para poder adaptarse tan fácilmente a todos los climas, a todas las alturas? ¿Qué le hizo tener esa capacidad al virus? En sí, bueno, el SARS-CoV-2, o sea, no tiene una característica tan importante, es en sí de todos los que son SARS, o sea, bueno, todos los que son de este tipo de coronavirus tienen esa facilidad de moverse por cualquier lugar, ¿sí? No es que es propia del SARS-CoV-2, también lo tuvo el SARS-CoV, sino que lo pudieron limitar un poco más y también lo tuvo el MERS-CoV. Entonces, todo esto, pero ¿qué es esto? Es esta facilidad de mutar que tienen todos los virus. Simplemente puede ser que tuvo una mutación que le favoreció e hizo que, yo que sé, sea más factible en diferentes regiones. O sea, tanto, por ejemplo, se han intentado hacer estudios, por ejemplo, al inicio de la pandemia hubo un estudio en el que mencionaban, en la sierra, por la disminución de cantidad de oxígeno y por la luz solar que viene directamente, hay menos SARS-CoV. Y luego se dieron cuenta de que eso no era cierto, que en verdad no importaba cuál era la región, es por el tipo de virus que puede vivir en cualquier lugar. ¿Y qué te lleva a una adaptación? Son las mutaciones. O sea, ahorita lo que más te lleva a este tipo de mutaciones que tal vez se vuelvan más adaptativas a regiones son las personas no vacunadas. Esos son los que te están dando la mayor diversidad ahorita. No sé si respondí tu pregunta. Sí, o sea, tenemos claro que el virus es increíble, ¿no? Se adaptó a todo y rápidamente. Tenemos otra pregunta. Excelente presentación, doctora. Felicitaciones. ¿Qué hay de la parte que indicaban la resistencia al virus de los ancestros del Neandertal? Sí, eso es bastante interesante. Hay un estudio, o sea, no lo he leído tan relacionado a las variantes o sea, puntualmente con COV2, pero sí hay estudios en los que demuestran que las personas que tienen ascendencia neandertal tienen un sistema inmune más diverso y puede ser que eso te dé una protección. Sí, es como pensamos, por ejemplo, y voy a hacer una explicación bastante, tal vez grosera para algunas personas, pero es como los perritos. ¿Se han visto que los perritos que se cruzan solo entre las mismas razas, o sea, por ejemplo, si yo tengo un schnauzer y le mezclo con otro schnauzer y lo que sea, terminan más enfermos porque no hay tanta variabilidad en lo que es el sistema inmune? Pero los perritos que son de la calle, que son mezclas de muchas razas, en cambio sobreviven más porque tienen más diversidad en su sistema inmune. Lo mismo, pero en humano y a nivel de humano arcaico. Entonces, es bastante interesante. Es una área nueva porque, bueno, como de haber sabido, recién o sea, como que empezamos a aceptar el hecho de que personas, o sea, que nosotros, que en nuestra población hay genes neandertales. Era algo que nosotros pensábamos que no había pasado. Y ahora cada vez más vamos sabiendo eso, que sí nos mezclamos, que sí, o sea, que sí nos mezclamos con otros humanos y que los que tenemos ese tipo de genes tenemos una ventaja. No sé si la respondí. Si tienen más preguntas, por favor me pueden decir.
No sé si se escuchó mi pregunta. No. No. ¿Qué esperamos de aquí en adelante? ¿Va a Oh, ser ya un virus estacional? ¿Va a haber estos picos, estos repuntes independientemente de la temporada del año? ¿Va a haber más mutaciones, más agresividad en el virus? ¿Qué esperamos? ya. Aquí, bueno, no les puedo dar toda la información al 100%, no sé cómo vaya a mutar el virus, pero ¿qué esperamos? Primero, o sea, ¿quiénes son las personas que pueden hacer que el virus mute más? Son las personas que no están vacunadas y están haciendo que el virus siga pasando y siga dividiéndose y siga mutando. Tenemos que atacar a esa población, o sea, que se vacunen o que no estén en contacto. Si hacemos, o sea, se puede volver endémico, se puede volver endémico, se va a volver endémico y puede ser que a futuro se vuelva más manejable, ¿sí? Como se menciona, sí he escuchado en varios investigadores mencionando que sí, se va a volver endémico, puede ser que tengas que ponerte una vacuna como la de la influenza con el tiempo, pero también es limitando a estas personas que están haciendo que el virus mute, porque si nosotros estamos vacunados y hacemos que, o sea, entra el virus a nosotros, le atacamos súper rápido, evitamos que se duplique, y recuerden que si se duplica, ahí es donde adquiere mutaciones. La persona que está enferma, la persona que no se vacunó y está haciendo que el virus tenga el tiempo de dividirse y mutar y todo eso, esa es la persona que va a hacer que sigan existiendo picos. ¿Sí? Entonces es atacar directamente a esas personas, intentar que en verdad puedan hacerlo y veamos si a futuro, o sea, esta sería la parte ideal. Y que si se puede o no ser endémico, tenemos que ver cómo sigue avanzando el virus. Sí, Ok, creo que no hay más preguntas. sí hay Permítame un ratito. Sí, una, dice, impacto de la emergencia de las variantes del virus. ¿Tiene que ver con las diferentes HLA de las poblaciones? sí, eso tiene que ver mucho. O sea, el HLA sí es cierto que es una parte de todo de también la parte de la interacción, pero sí tiene que ver, como les menciono, ok, porque en ciertas regiones, porque ciertos grupos a veces afecta más en una población, afecta más que otra. Es esta parte de la interacción, porque como les mencioné, ok, hay estos estudios publicados de Asia y de Europa que dicen, ok, en estas poblaciones que tienen este tipo de HLA, no va, o sea, tienen una protección o tienen una susceptibilidad, pero eso no había aquí en América del Sur. Entonces, si es por población, y de ahí también, también es una súper buena idea comparar los virus que hay aquí directamente con los genomas que hay aquí en el país, comparándole con el tipo de HLA que hay. Sí, eso es otra cosa que se debería hacer. Son estudios mucho más locales, o sea, con un poquito más de cosas de... Se debería involucrar más la parte de la salud pública para poder hacer esta interacción. Ver, ok, sí, cuáles son más susceptibles, cuáles tienen más protección. Y además de eso, por ejemplo, que la población conozca su tipo de HLA. Por ejemplo, ahorita si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen su variante de HLA? ¿Qué HLA tienen ustedes? Pienso que simplemente solo las conocemos cuando algún familiar necesita un trasplante y necesitamos saber si somos compatibles o no. Y tampoco, o sea, es algo que se necesita hacer, como les mencionaba, tener una base de datos. Si ya tengo una base de datos de mi población, no importa qué variante viene, yo puedo hacer por bioinformática cuál es susceptibilidad, cuál tiene más susceptibilidad y cuál tiene más protección. Y si digamos, una etnia es más susceptible, trabajar en ellos y como que, ok, darles más protección a ellos. Eso es más o menos como termina siendo un poco más de medicina personalizada. Ok. Muchas gracias, doctora Romero. Muy interesante su presentación.